Disculpas, buenas noches, soy Case I work with Fulfaro, Strangers No Longer, trabajo con I Strangers No especially work Longer in the y trabajo education especialmente en el área de educación in the y Southern Border. aprendiendo qué está ocurriendo en la So frontera del sur. I really want to make sure that we reach Realmente out to quiero people who asegurarme que understand the estamos al complexities día y entendamos las of these complejidades y situations. las situaciones distintas que ocurren. It's important because Es in importante Strangers No ya que Longer, en we work Strangers with No Longer at least two trabajamos dimensions. con por lo Number menos one, dos with the dimensiones. individual, Primero, con el and number two, individuo y en the group, segundo the lugar, con organization, el and grupo, the la culture. organización y la So cultura. individuals are very Así que important los to us. individuos son muy As a importantes matter of para fact, nosotros y de now I'd hecho, like to introduce ahorita Rosemary quisiera Inslee, introducir who a will chair our Rosemary board, Inslee, who la anterior would like to presidenta de share nuestra with junta us some directiva, y information quisiera about compartir con how ustedes we alguna work with información sobre nuestro individuals. trabajo con miembros Rosemary? individuales. Rosemary, Thank you, Kay. adelante. I Gracias, appreciate that que introduction. agradezco su I'm introducción. Rosemary Inslee, a Soy member of Strangers No Rosemary Longer and Inslee, a board soy miembro de representative from Strangers No Whitney Longer Spiritual y Health representante de Parish. la Junta Directiva y We de la usually parroquia invite a de member of Strangers Madre No Longer Perpetua. from one of Normalmente our invitamos 10 a un miembro immigrant de youths Strangers from No across the Longer, de state nuestros 10 miembros de to share inmigrantes a lo part of largo their del story in estado, all of our para que compartan parte de presentations. su historia en We sus regret that we weren't able presentaciones. to do that this time Lastimosamente, no podremos because of the hacerlo en esta possible outcome ocasión of the Trump debido election, al as posible again has resultado de las raised a elecciones. lot of De fear among nuevo, them ha creado over mucho widespread temor deportation en el caso de from deportaciones disobedience. masivas o repercusiones Instead, I'd like por to share with alzar la you voz. part of the En vez story de of the esto, voy a development of the compartir parte de la historia groups. del desarrollo del grupo As some of you may migrantes. know, Strangers No Como Longer algunos saben, started in Strangers No Longer 2017 comenzó en with a el small group of 2017 people from con un grupo parishes pequeño de like personas de Calabasas, diferentes parroquias initiated alrededor de by Bill la O'Brien. diócesis iniciado por Bill O'Brien. One of the things that we did Una in de the las early cosas que days was to hicimos en los struggle with primeros how días can we es support ver cómo immigrants, podemos apoyar particularly a if los we're not in inmigrantes, en touch with particular immigrants in si our nos particular tenemos contacto circles or con ellos parishes. dentro de nuestros círculos o A parroquias. wonderful answer came a few years later in Vino una respuesta 2020 in maravillosa the un par de form años of después, Sister en el Martha Della 2020, Torre, representado por la hermana who is Marta a de la sister of Great Torre, que es Reparatrix and is finishing her una hermana de studies Mother at Patriotics y UAB. está finalizando sus estudios en She UMD. really wanted to work with Latino Ella women realmente quería trabajar con mujeres and latinas y got connected with us. se After enlazó con meeting nosotros with y después some de families in crisis reunirse con during the algunas pandemic, familias en she crisis durante la agreed to work with pandemia, us ella acordó trabajar and con develop nosotros circles of y support among desarrollar círculos de immigrant women apoyo under the entre auspices mujeres of Strangers No inmigrantes Longer. bajo las Sister Martha auspicios started with de a small Strangers No group of Longer. women who began Ella sharing comenzó con un their grupo stories pequeño de with each other. mujeres que estaban compartiendo sus They historias did it entre mostly on ellas. Zoom because it Lo was during the hacían pandemic. generalmente por Zoom So debido a felt que fue safe durante la in their pandemia, own así que se homes. sentían And seguras en then sus after propios meeting hogares. for several Y months, después de Sister Martha reunirse por challenged varios that small meses, la group hermana to Martha invite two or retó a ese three pequeño friends grupo to a invitar a join. dos o tres And amistades so a that was unirse the al grupo. beginning Y ese fue el of inicio the variety of de la variedad immigrant women's groups. de We now grupos have de one mujeres men's group inmigrantes. Ahora tenemos un started grupo de at St. hombres Andrew que Bassett, which is y wonderful. iniciado en Saint Andrew Bassett, lo cual es So they maravilloso. found strength and support Ellos in encontraron their fortaleza y spirituality and apoyo there's en su practical espiritualidad challenges. y en sus retos According to Sister prácticos. Martha, De in acuerdo a these la hermana spaces, Martha, we en feel estos confident to espacios talk nos about our sentimos confiadas experiences, para pray compartir nuestras together, and look for experiencias, options to help para each other rezar juntas y through buscar really difficult opciones para situations. mejorar situaciones difíciles. Eventually, Sister Martha was able to Eventualmente, broaden la hermana Martha geographically to pudo develop expandir su trabajo de circles in manera Traverse City geográfica and para Holland desarrollar and círculos en Ionia, Traverse as City, well Holland as y Detroit, en Downriver, Ann Ionia, Arbor, además de Detroit, Down Ypsilanti, River, Ann Arbor, Pontiac, Ypsilanti, and Westland. en Pontiac y en Amy Westland. Kettner, another staff member, was also Amy Kettner, otra miembro del personal, fue parte de as ese time desarrollo. on, shared more commonly Mientras pasaba el the tiempo, wounds from having to leave their country and se family hubieron más, under often harrowing dejando su conditions familia, a and veces undergoing tenían the que dejar su familia dangerous bajo journey to this condiciones country terribles, and the buscando, tenuous pasando existence esa in the travesía US difícil en el país y la because of the situación very tan narrow compleja criteria en el for getting país, debido a la refugee criteria status tan to asylum pequeña para recibir that's available estatus to de very refugiado specific and que le small ofrece group el of people. asilo, que es
se le dispone a un grupo bien pequeño y específico. En el informe de julio, en el Catholic Reporter, se entrevistó a la hermana Martha sobre su trabajo y por qué estos círculos de apoyo son importantes. Y esta es su respuesta. La situación experimentada por cientos de mujeres y hombres aquí no es fácil para nada. Muchos de ellos y ellas no se sienten seguros de cara a una cultura tan distinta a la de ellos. Y a veces encuentran una sociedad que los rechaza e excluye. Estos hermanos y hermanas gradualmente están pasando un proceso de adaptación, lo cual involucra muchas cosas, por ejemplo, la falta de ingresos, climas extremos, distanciados de tu familia y falta de acceso a servicios básicos. Es un proceso que se hace más complicado cuando las personas están y se sienten solos y solas. En Strangers No Longer buscamos que se sientan esa cercanía a través de nuestras acciones de soporte. Ofrecemos espacios para crecimiento personal y espiritual para que descubran su liderazgo. Como resultado de este trabajo, los representantes de inmigrantes ahora son la mitad de la junta directiva y los oficiales de Strangers No Longer. Tienen un grupo de liderazgo que ahora está pasando al liderazgo de círculos también. Estos círculos se han convertido en socios vitales con líderes de círculos en parroquias, lo cual es lo que hace Strangers No Longer un esfuerzo único. Mientras muchos miembros siguen trabajando de las sombras, han probado retroalimentación valiosos sobre los temas que más afectan sus vidas. Por ejemplo, no poder obtener una licencia de conducir, ser vulnerable a abuso en el entorno laboral. Por ejemplo, que no se le pague el número de horas trabajadas o la tasa que se le había prometido, y abuso de los dueños de los apartamentos a no darles condiciones saludables porque afectan su seguridad y sanidad. Strangers No Longer está abogando para que se apruebe el paquete del Drive Safe, que actualmente está en comité, lo cual restablecería para que todos los residentes de Michigan, sin importar su estatus, puedan obtener licencia para conducir. Nuestros esfuerzos son un resultado directo de las voces de los círculos de inmigrantes de apoyo, que siguen siendo socios en el trabajo de recepción humana dentro de los Estados Unidos. Espero que esto pueda ser una historia de un individuo, porque es nuestra historia que nos pone en contacto con cómo estamos conectados. Los quienes tenemos el estatus, ser las voces que deseamos para que se encuentren en la sociedad. Y aquí estamos. Thank you, Rosemary. This work is some of the most important work our organization Este es el trabajo does. importante que hace nuestra organización. Trabajamos de dos perspectivas: el individuo, el valor de la dignidad de cada persona, y también trabajamos con las culturas más grandes. Y te agradezco por compartir eso, es muy impresionante. Durante la sesión de esta noche, lo que vamos a enfocar es la panorama más completa. ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Cuáles son las cosas buenas y qué cosas sí están funcionando y qué cosas no están funcionando? Y ahora estoy muy complacida en introducirles al señor Dylan Corbett. Le doy la bienvenida. Él es de El Paso, Texas. Él es el director ejecutivo del Hope Border Institute. Dylan trae extenso conocimiento y antecedentes sobre temas internacionales y desarrollo a nivel mundial. Y esta es una preocupación global. Trabajamos bastante con Sudamérica y personas de todo el mundo se le están obligando de maneras distintas a que se vayan de su país y se busquen lugares más seguros donde hay una oportunidad para ellos y sus hijos e hijas. Con eso, quisiera también comentar que Dylan trae 15 años de trabajo en el campo en El Paso. Y está con nosotros hoy para compartir la situación en la frontera al sur y la esperanza que puedan tener. Dylan, bienvenido. ¿No puedes compartir algo sobre ti para iniciar? Sure. Y la vida Just en El Paso, Texas. Sí, solo para confirmar. ¿Me pueden escuchar? Okay. Thanks, Kay. That's really Gracias, Kay. introductory.
Muchas gracias por la introducción. Es un privilegio estar con ustedes esta noche. La misión de Strangers No Longer realmente resuena conmigo y hay muchas similitudes con el trabajo que hacemos. Y me encanta cómo traes el elemento humanitario y ayudar a maneras, servicio directo con la abogacía y la educación. Creo que es poderoso y es algo que aspiramos a hacer aquí en El Paso. Así que es un privilegio maravilloso poder estar con ustedes. Y feliz, es un tema que el tema de inmigración en el país de múltiples maneras, pero el punto focal es la frontera. Y es importante para nosotros, para personas que estamos en la frontera, la comunidad de la frontera, tener la oportunidad para proyectar la verdad sobre lo que está pasando en la frontera. Es un placer poder discutir este tema y sobre y la comunidad aquí. Yo creo que es importante reconocer que la frontera es una realidad compleja, una realidad humana. La frontera es larga, son más de 2.000 millas, así que hay comunidades, por ejemplo, como El Paso y a la izquierda, al oeste y este de la frontera. Y muchas de las comunidades son dinámicas, son grandes, tipo El Paso. Y tenemos una ciudad hermana en México. Entonces, justo después de la frontera, si miro a través de mi puerta, puedo ver mi comunidad hermana, puedo ver Ciudad Juárez. Así que si miramos las poblaciones de nuestra comunidad y la de Juárez, y realmente, y hay un pueblo pequeño que después de la línea de México, que se llama Las Cruces. Tenemos entre las tres son más de 2.5 millones de residentes. Así que es una comunidad grande y dinámica. Y hemos existido por mucho tiempo. La comunidad binacional ha estado aquí antes de que existieran los Estados Unidos de América. Estamos en Texas, pero estábamos antes de que existiera la República de Texas. Si se recuerdan, Texas fue en un país antes de pasar parte de los Estados Unidos. Estuvimos antes de México, habían comunidades indígenas que pasaban por aquí por miles de años antes de que arribaran los europeos en esta área. Así que la migración está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, en nuestras venas. Esto ha sido un lugar de tránsito, personas que van de norte a sur o de viceversa, vendiendo bienes por cientos de años. Así que sabemos algo sobre migración debido a esto. Incluso el nombre, El Paso, en español significó el paisaje o el camino. Y eso es lo que somos. Somos una comunidad que conoce profundamente la migración. Una cuarta parte de la población representa esta migración. El 82% son mexicoamericanos. Muchos de nosotros somos bilingües, hablamos inglés y español. Así que la migración es algo que viene con naturaleza para nosotros. 35.000 personas todos los días, cada día, cruzan la frontera, vienen de Ciudad Juárez. Nuestras economías están interconectadas o los centros comerciales a través de la frontera pueden contar licencias de las matrículas vehiculares en ambos lados de la frontera, ya que las economías son tan interconectadas. México es el socio comercial más grande de los Estados Unidos. Hay mucha importación, exportación que ocurre aquí. El 17% de todo comercio entre ambos países pasa por El Paso. Estamos hablando de 145.000 millones de dólares por año. Es una comunidad vibrante, es una comunidad grande, es la capital de los vaqueros. Entonces, si les gustan botas de vaquero, pues podemos venir aquí, vendemos más per cápita que cualquier otra ciudad del país. Pero la migración es una realidad que conocemos muy, muy bien.
I understand, though, you talk about. Entendiendo que, because you talk bueno, about the ya que 35,000 hablas de los I 35,000 found that you told me personas, that you have me 5 comentaste que different hay 5 controls or diferentes puntos de bridges ingreso o coming puentes across. que cruzan. Yeah. So Sí, the ports of entry, we have los several. puntos de entrada tenemos múltiples a lo largo de lo largo de esta ciudad. Hay muchos puertos de entrada. Porque las personas, antes que nada, tenemos el comercio, así que hay miles de millones de dólares en comercio que van en ambas direcciones todos los días. Hay muchos camiones que están transportando estos bienes. Hay bienes que me imagino que terminan en Michigan, que probablemente pasaron Ciudad Juárez o pasaron por El Paso. No solamente bienes que van al norte, sino que también desde Asia vienen, pasan por los trenes desde California y después pasan a otras partes del país. Así que puede ser que las computadoras que utilizan hoy mismo capaz pasaron por El Paso. Y después las personas que usan por otras razones también. En Strangers No Longer son organizaciones católicas en Detroit. Our Catholic schools, everyone's struggling with Catholic schools, right? But our Catholic schools are probably closed Nuestras tomorrow. escuelas católicas capaz están cerradas mañana, si no pueden cruzar todas las fronteras, Many of the kids who go to our Catholic schools actually porque cross muchos de los our state a Ciudad universities Juárez, and nuestra the universidad schools estatal, inside our un state gran número de universities. ellos So en they El also come Paso from Juárez. So people, they cross to study, they cross pueden to cruzar shop, el they estudio, cross pueden to cruzar visit las family, tiendas, families, cruzan para estudiar, cruzan roots on para both sides of the comprar, border, visitar su right? familia, tienen raíces en ambos lados de la frontera, es muy So they'll go común. back and forth. Van To de ida y celebrate, vuelta, to go to baptisms, van a confirmations, bautizos, quinceañeras, confirmaciones, las fiestas de birthday quinceañera, parties, fiestas de you cumpleaños. know, those crossings are happening every day. Todo eso We share culture, we share ya que food, compartimos las culturas and we share faith. So y what compartimos la fe percentage of people would también. you say ¿Qué who come porcentaje in dirían are ustedes que able pueden, que to cruzan, pueden quedarse? You know, it's an interesting Es curiosity. algo, Many folks may not know this, that many people, there's actually muchas special visas for personas. border Hay una communities. visa especial para So many comunidades de las people in Juárez fronteras. are able to have a special visa, Salen de la, tiene una visa formerly a especial laser visa. que se le llama una Actually, they're able to visa come to El de Paso. They're not láser. allowed Pueden to llegar a go El Paso. to No points north of pueden us. pasar a But punto they're allowed más to come al to norte de El Paso nosotros. Pueden pasar de if El they want to Paso. shop or if they want to Si do quieren comprar actually o special visitar visas for familia, communities. hay una visa especial para comunidades en I las find that a lot of folks fronteras. in the interior of the country, they think that the border is this Hay sort of muchos que binary creen reality. que esa la frontera es una North and realidad south. binaria, que está But cerrado todo it's a en el fluid sur. reality. Y eso no es así, es una realidad There's fluida. a lot of history, as I said, our Hay mucha communities have historia, como dije, para always las existed. comunidades estaban aquí antes de cualquier And so the existencia de reality cualquiera de los is países. La quite realidad fluid. es muy fluida. But you also see the reality of immigration Pero and vemos la taxes. realidad de Many of those ejecución de people with estos, laser de las visas fronteras. Esas personas con las visas de láser no pueden viajar más al norte. border patrol. Y eso creo que está la patrulla I don't fronteriza, know if you have in porque Detroit, no sé si lo tienen en where Detroit, to pero go in your vehicle si east pueden of pasar en border su and pass you vehículo very al quickly, norte otherwise you'd be o stopped by border al patrol. este del paso, So se we los have the detuviera realities en un of punto immigration and fronterizo, taxation, un chequeo en la everything that frontera comes with that, y all todo lo the que trae complications eso, and the complexities that come with that as todas well. las Border complejidades. patrol is at the border and La then frontera, border la patrulla patrol está en la also frontera as y well. también las demás fronteras de la ciudad del Interesting. Paso. Qué Yeah, Border interesante. Patrol actually has the authority to patrol the 100 miles Ellos tienen la autoridad from the para, border into the interior. tienen la autoridad para Their visa revisar extends quite de far. 100 millas, su presencia se extiende Now, bien as I lejos. listen to you, it sounds like you're saying without the words, you're Estás saying that diciendo things sin are decir going las palabras well, que las cosas things van are bien, pero working, they're ¿qué going cosas sí well están for funcionando you, for the city of, or for El Paso. para El Where Paso? your organization kind of fits in. ¿Puedes explicar dónde encaja tu organización? Immigration is a challenge, no doubt. And you all Ese know es un that, reto in your own state. en el propio estado porque It's a human reality. People are in need. es una realidad humana. Las When personas they come to the border, they're often in a very vulnerable state.
entran en un So, estado bien vulnerable cuando entran aquí. complexity of our legal system adds to the El challenges and the sistema difficulties. legal agrega a las But I dificultades think El también. Paso is a special Pero place. creo que We're right El Paso es un lugar in the center of the especial. border, Estamos en el way centro de west la of Texas. frontera, ya a la And- parte del oeste de So Texas. we've long been a main Por eso hemos corridor for sido un migration corredor for principal folks para la coming migración, para las personas que either from vienen del Mexico, norte. maybe Puede from ser Central de America. México, de Centroamérica. And there are migrants now from all around the Son world. inmigrantes de toda parte del mundo, South America, de Africa, Sudamérica, Asia, África, also Asia, que to también the south of vienen our a border, países, a la parte sur de la towards the frontera Mexico border. y van Many al of them norte come de la from El frontera Paso, y Texas. vienen muchos So por la frontera del there's a lot Paso. of challenges that come Hay with muchos it. retos que El Paso has a implica long esto, tradition, pero El Paso very tiene long una tradition of larga hospitality. tradición de hospitalidad. And a lot of that tradition also has to do with Y organizations of faith. son por Catholic organizaciones de Christian fe, organizations have really been at the forefront han estado en la of parte that enfrente de for estos retos por providing décadas o a capaz más, dignified, compassionate welcome to por people. una bienvenida con compasión Also have y a con strong dignidad para las tradition and personas. capability of community organizing. And Y so tenemos, there también hemos are, organizado there's an comunidades. ecosystem of nonprofits Hay un and ecosistema institutions and civic de leaders and iglesias, líderes cívicos, líderes de people who have fe, come organizaciones sin together fines de lucro que se to han really make sure that there is that dignified welcome and work with the U.S. personas government. que tengan esa and the bienvenida local governments, dignificada. Trabajamos con gobiernos locales para asegurarnos que So eso over the years, suceda. despite the challenges, Entonces, a lo largo de los años, a we've been pesar able de to los rise to the retos, occasion hemos in many podido respects. llegar y To minimize cumplir the en muchos overwhelming sentidos y no estamos minimizando los retos que existen This is a ahí. community Y esta es has una been able to pull comunidad together, que ha poor podido resources, trabajar juntos and y provided juntar los dignified recursos welcome y darle una who bienvenida are able to dignificada para esas access personas protection here at the border, y those dar who seek acceso en asylum, fronteras a esas personas que buscan asilo That y work of los hospitality functions every migrantes. day. Ese tipo de Every day. trabajo funciona Would todos you los define that días. to ¿Y me a qué te volunteers refieres con or eso? how ¿Voluntarios do it happen? o cómo Over the ocurrió years and esto? decades, it's A largely las been décadas, voluntary. por lo general, han In sido recent mujeres years, voluntarias en Biden años administration, recientes, bajo la administración de Trump Biden administration, the y federal government anteriormente has bajo la also administración de put Trump. resources El into gobierno federal también ha this work puesto of hospitality recursos in a en way el that we trabajo haven't de before. hospitalidad de modo que So antes our no lo local hacían. governments have been able to Así que drop in nuestros those gobiernos resources. locales Some han NGOs have been podido, able to step in algunas those ONGs también han and utilizado esos people are recursos. processed Y into cuando las ICE personas están through Border procesados en Patrol, los Estados Unidos a very través de la NGOs patrulla dedicated fronteriza, se les van a liberar en el ecosistema de iglesias que dan hospitalidad a las It's a pretty personas. seamless Es transition. Most un people, I think, proceso, in these years transmisión bien probably would not fluido. be aware Creo of que it. las personas no estarán But conscientes de group of NGOs and de nonprofits que el work grupo de very ONGs y collaboratively organizaciones sin fines de with lucro immigration enforcement trabajamos con organizations nuestros to socios provide a de dignified welcome fuerzas policiales our para darle citizens. una bienvenida Again, dignificada it mientras does come entran with al its país. challenges, Claro, eso trae sus difficulties, retos, hay but we've been able to dificultades, work pero over the hemos years to make podido sure that trabajar a lo largo de los años para collaboration takes place asegurarnos que esta when necessary. colaboración Federal ocurra a government is nivel very much local. engaged Y como dije, el gobierno federal ha estado in más resourcing that involucrado effort. en So brindar there's a lot recursos of para ese solutions here in El esfuerzo. Hay Paso that muchas we've been able to soluciones put in aquí en El practice, Paso que hemos which our puesto en team scaled práctica, up with working que with yo creo que si local escaláramos, funcionaría en otras comunidades en la frontera y habrían lecciones aprendidas en el interior también. Right. Now, Ok, so it sounds good that you're getting more me parece federal bien money. que reciben más financiamiento federal y That's apoyo really federal. amazing. Eso es muy asombroso. Can you say anything? There was ¿Puedes a big decir buzz about algo? Había mucho comentario antes, mucha conversación sobre una organización católica que estaba siendo clausurada por el gobernador Abbott. we've been saying, let Y the hemos estado Israeli, let the diciendo que NGOs permitamos do que the las work, and now organizaciones we're just caritativas y las so ONGs hagan amazed su and trabajo, y thankful eso and fue impressed. asombroso. ¿Qué dices al And it respecto was a sobre eso? genuine nonprofit. ¿Era una organización sin fines de lucro? A lot of the challenges with Sí, immigration muchos de los are retos con state-led. inmigración son a nivel estatal. Creo que mencionaste al inicio de la Rosemary llamada, mentioned creo que Rosemary that we're mencionó trying to que advance todo está tratando legislation on de the driver's avanzar license. buena legislación sobre las Well, licencias de there's, conducir. immigration is a Bueno, big state la issue. inmigración es un tema grande estatal aquí en Fortunately, the Texas. political leadership in the state have really Desafortunadamente, nuestro liderazgo político se ha puesto bien politics, estricto con politics of temas de exclusion. políticas And that's come a long antiinmigrantes, way. políticas de exclusión, y eso se ha Back trascendido de diferentes actions maneras. Hay muchas leyes attempt muy to curtail negativas que han activities. sido, We que han also sido have puestas en vigor.
Se han criminalizado a estas personas, también se ha agregado ya más, han puesto sus propias muros de frontera y otro tipo de patrullas en las fronteras, lo cual es muy problemático y preocupante por una serie de situaciones graves de crisis humanitaria. Desafortunadamente, no ha sido suficiente para el Estado ir tras los inmigrantes, sino que van también tras quienes ayudan a estos inmigrantes. Así que aquí en El Paso, uno de uno de los grupos que ha existido por más tiempo se llama Annunciation House, que es una organización católica, correcta. Trabajamos con ellos, la diócesis católica, muchas parroquias, iglesias cristianas, también organizaciones de fe y también de otras denominaciones han ido tras ellos para tratar de clausurarlos y hicieron unas alegaciones bien dañinas sobre su trabajo, diciendo que su trabajo de hospitalidad era prácticamente tráfico humano, lo cual eran posiciones bien incendiarias y falsas. O incluso había noticias sobre eso, porque recientemente las cortes dijeron que lo que estaban haciendo estaba malo, pero ahora están apelando y van a apelar a la Corte Suprema de Texas para que el gobernador y el- la defensa general del Estado van a asegurarse su trabajo. Desafortunadamente, Annunciation House no es el único grupo que ha recibido estos ataques por parte el abogado general del Estado. Se mencionaron a la hermana Norma, ¿verdad? Sí, ella está en la parte sur de Texas. Sí. Han atacado a la hermana Norma y otras organizaciones caritativas también. Entonces, no son limitados a El Paso. La idea es que están escalando esta campaña, la cual le quita toda la humanidad y es lo peor que podemos ver en Texas. Esto no nos representa a nosotros. Simplemente están tratando de enfocándose en políticas bien discriminatorias y no solamente están atacando a los inmigrantes, sino que a quienes apoyan a los migrantes, lo cual es muy desafortunado. Has comenzado a hablar un poco más sobre... ¿Nos puedes comentar sobre tu organización y después hablar sobre qué no está funcionando? ¿Qué es lo que hace qué tipo de trabajo hacen? Por favor. Sí, hacemos políticas de migración en nuestra comunidad y quienes pasan en nuestra comunidad, los migrantes vulnerables. Tratamos de ver cuáles son las políticas de esa inmigración y cómo impactan las personas. Y hacemos abogacía alrededor de eso. Abogamos por maneras humanas, seguras, para que las personas puedan migrar, que funciona por nuestras comunidades de frontera para esas personas que estén migrando. Y también así como ofrecen ustedes servicio directo, nosotros también ofrecemos servicio directo con asistencia humanitaria. Hay personas en Ciudad Juárez, nuestra ciudad hermana, que están esperando para una oportunidad para acceder a los caminos legales para ingresar a los Estados Unidos y se ocupan asistencia. Entonces, apoyo médico o albergue, apoyo psicológico también. También hemos brindado. Ahorita no tenemos que hacerlo porque la situación está un poquito estable en El Paso, pero damos hospitalidad en El Paso trabajando con esta comunidad católica, dar albergue y actualmente una cosa que sí estamos haciendo, que desafortunadamente tenemos que hacer, es brindar apoyo humanitario en el desierto, porque hay muchas personas que están cruzando por el desierto y terminan muriendo. Entonces proporcionamos agua y atención médica. Entonces trabajan en ambos lados de la frontera. Sí, nuestro trabajo es binacional. Trabajamos en El Paso, trabajamos en Ciudad Juárez, lo cual refleja nuestra comunidad. Pero más que la mayoría de nuestro trabajo humanitario es en Ciudad Juárez. Gracias. Ahora ya has mencionado muchas cosas que han funcionado bien dentro de la comunidad, la organización comunitaria, la dignidad de las personas en su comunidad, han tratado de extender a las personas que entran al país y el número de cosas que no les va bien en ese sentido. ¿Dónde tenemos que mejorar? Ya sabemos que las cosas no van bien en la frontera. Esa es la historia que Yeah, I think unfortunately, yo creo que the reality desafortunadamente is just the
La realidad es que la frontera se ha politizado tanto el tema, demasiado politizado. Entonces, hay veces hay que atravesar las políticas de esto, pero para nosotros pasamos de la realidad humana, la realidad de las personas que están sufriendo. Mencioné, por ejemplo, las muertes. Ahorita en El Paso tenemos desafortunadamente el número más grande de muertes que hemos visto. El número de muertos se ha incrementado exageradamente. Cientos de personas mueren en el desierto, cientos mueren porque tratan de cruzar por el río y al final se ahogan. Hay muchas razones por eso. Primero mencioné lo que está haciendo Texas en los últimos años. Texas ha creado más muros en la frontera, ha puesto sus soldados para ejercer trabajos de protección en la frontera, lo cual empuja que las personas crucen a través de ríos y el desierto, que es mucho más peligroso cruzar así. Las políticas que también están en lugar, las políticas unevenly, and not always rationally. But y tal vez remember, no we have racionalmente, two Biden administration asylum tenemos bans, dos one which was prohibiciones del asilo, prohibiciones al asilo a la administración de Biden. Uno, el último fue implementado hace un par de semanas con personas que ocupan la protección, pero no tienen acceso y quieren cruzar, pero no se les puede. Entonces se lo buscan pasan a ser secuestrados, tráfico humano en Ciudad Juárez. Entonces están también en Ciudad Juárez también implementando bastante redadas contra esto por presión. Hay muchos puntos difíciles y son diferentes debido a las políticas rotas de inmigración, debido a lo que está ocurriendo en Texas. Es complicado, desafortunadamente es una realidad muy compleja, pero básicamente para muchas personas el sistema no funciona. Hay personas que ocupan migrar y el sistema no funciona para ellos y hay mucho daño que viene de esto. Así que cuando comienzas a hablar dónde van las cosas bien, So how big is the ¿qué tan grande es el problema donde las personas están pasando por otras áreas? El número de migrantes que están pasando por la frontera han sido altos en los últimos años. Can you give me some numbers? ¿Me puedes dar algunos números? Sí, ya hemos alcanzado el punto de 1 millón por año. En los últimos años, en base anual, a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos y México. Y cuando lleguen a ese punto, eso es un número bien alto. No estamos en un número más alto ya al final del siglo. Ahí fue el último más grande cuando estábamos cambiando de siglo, pero estamos acercando esos niveles. La realidad es que no hemos reformado las leyes de inmigración desde el 86. Nuestras leyes de inmigración no están funcionando, simplemente no están funcionando con las realidades actuales que estamos enfrentando. La realidad es que nuestras leyes de inmigración están funcionando bajo dos impulsos que tenemos como país. Por un lado, somos un país que hace mucho para darle bienvenido a los migrantes y han sido muy beneficiosos para quienes somos como país. Contribuyen de manera social hasta la diversidad de nuestra resiliencia como país. Y eso es cierto de Texas y del Paso. Tenemos un impulso humanitario para darle bienvenida a las personas. Ayudamos la realidad del conflicto y, por otro lado, tenemos una relación bipolar con la inmigración como país. Queremos que muchas personas se queden fuera y al mismo tiempo queremos establecer políticas bien agresivas para que esto sea una realidad. Entonces, lo que ocurre en la procesa, trabajamos bajo ambos esquemas y algunas administraciones son muy agresivos con la ejecución de esta política y otros lo moderan un poco. Pero desafortunadamente al final del día, la única estrategia coherente que tenemos en ausencia de una reforma migratoria es una estrategia de dolor. Entonces, el gobierno de Estados Unidos controla y modera la migración en la frontera a través del dolor.
Algunas administraciones suben esta escala, por ejemplo, separando las familias, los centros de detención, la deportación. Algunos lo moderan un poco, así que abren esa ventana de apertura para tener acceso a la protección. Pero es la misma rueda está moviendo. Entonces tenemos que llegar a un lugar donde podemos cambiar el sistema completamente, porque estamos trabajando bajo dos dinámicas igualitas. Y en la frontera, alguna administración puede cambiar su estrategia en base diario, y eso ocurre aquí en El Paso. Washington puede tener una política diferente a un día, tiene una política un día y otra política el otro día. Y después se le agrega esta realidad que en ausencia de esa reforma, los estados están tomando control sobre las políticas migratorias. Por ejemplo, Texas, pueden ver lo complicado que puede ser, pero esto da como lugar mucho dolor y muerte en personas. Y estamos hablando muerte en México y en el desierto, ¿verdad? Correcto. Sí, mucha muerte. Mi equipo hemos visto, desafortunadamente, hemos encontrado cuerpos ya muertos en el desierto. Tenemos un equipo médico, equipo de doctores que ayuda a las personas que han sido familias a quienes se les han disparado con balas de goma, los recipientes de gas lacrimógeno o personas que se lo han empujado en las alambres de púa. Entonces, mucho dolor para las personas es un tema político y es un tema de izquierda o derecha, conservador, liberal. Si les damos los correctos incentivos, podemos solucionar esto, pero aquí en la frontera hay mucho dolor humano. Uno ve el daño humano todos los días, la falta de un sistema fuerte y robusto y leyes que tengan sentido, que más bien estas deberían de brindar. Ya que hemos hablado de las cosas que van bien, tu comunidad realmente está muy consciente de ese dolor y la necesidad para una solución humana. Sí, y, y soluciones humanitarias también. Podemos estar orgullosos de comunidades como las del Paso porque a pesar de los retos, las complejidades, a pesar de las realidades políticas, mucho de esto está guiado por las políticas. Hemos podido ver la necesidad humana. Somos una comunidad resiliente, utilizamos bien los recursos, somos una comunidad que está muy motivada por nuestra fe, que entiende que ayudar a las personas más necesitadas es un trabajo transformativo, los convierte en una comunidad mucho mejor. Pero sí trabajamos bajo algunas condiciones muy difíciles. Trabajamos bajo los oficiales de más alto nivel, nos atacan por este tipo de trabajo y nos amenazan con demandas y la criminalización. No podemos minimizar los retos, pero a pesar de todo eso, diría que le debemos a las comunidades fronterizas el agradecimiento por todo el trabajo que han hecho, por personas ordinarias que muchas veces están haciendo sándwiches para los migrantes o van al desierto y les dan agua, o doctores o profesionales médicos que dan su tiempo para funcionar y trabajar como voluntarios. Los dos fronteras ejecutivas de Biden, ¿puedes mencionarlos? ¿Están ayudando? El primero dio algo de miedo, pero no están ayudando. ¿Cuáles son las órdenes ejecutivas de Biden? Si se recuerdan, hubo una orden, pasamos la pandemia, entonces la administración previa hicieron el título 42, implementó el título 42 y creo que fue en mayo del 2020, así que finalizó en mayo de 2023. Eso existió por 3 años y eso básicamente le daba al gobierno la habilidad de ignorar la ley de asilo y simplemente deportar a quien quisieran. Deportar sin importar lo que decía la ley, simplemente por la pandemia podíamos simplemente suspender la ley de asilo. La administración de Biden dijo, ok, vamos a eliminar eso, pero pondremos algo en su lugar que nos permite quitar a quien sea que queremos, solo con decir que estamos poniendo unas condiciones bien onerosas a las personas que estaban llegando a la frontera. Fue un
política de mensaje para que muchas de estas cosas son observadas como no en la realidad. Algunas veces lo observa la patrulla fronteriza, a veces no. Es una realidad mixta porque las cosas son tan complicadas y en las últimas semanas tuvimos otra orden. De algunas maneras dice lo mismo que la primera orden, que hay una prohibición en el asilo, pero de nuevo su aplicación es mixta. Hay más deportaciones, sin dudas. Muchas familias están siendo removidas. Hay una colaboración intensa con México que la orden fue una cosa. Lo que no se dijo es que vamos a trabajar con México para que hacer esto realidad. ¿Y está funcionando eso? El número de personas que llegan a la frontera se ha reducido porque creo que los Estados Unidos, lo que ha estado pasando es que los Estados Unidos ha encontrado una manera efectiva para limitar la migración al trabajar duro con México. Entonces, estamos colaborando bastante con México. And they're basically taking our approach at the border, an approach of pain to detain people, to arrest Entonces, que people, las personas para for arrestarlas, detention, ponerlos en parts centros de of detención, Mexico to confuse them, moverlos a otro lugar de México, smugglers and a traffickers. confundirlos y ponerlos en manos de That's why I said this is more traficantes, pain that's being coyotes. dealt with this policy. Por eso digo que hay tanto We're dolor really al leaning resultado de into esta that type of política. collaboration with Pero Mexico. estamos In fact, we've trabajando en esa expanded it. So in the colaboración con last México, week, incluso la hemos expandido. if you've La semana pasada, no sé si han prestado atención en las noticias de estos temas, también hemos expandido nuestra colaboración con Panamá. Así que muchas personas vienen a través de Centroamérica por Panamá, muchos vienen de Venezuela, otros países de Sudamérica. Ahora el gobierno de Estados Unidos ha aprendido su lección. Podemos trabajar con otros países para detener a los migrantes, lo que hacemos con México y ahora pasamos a Panamá. Esa estrategia de dolor, desafortunadamente, lo estamos pasando hacia el sur. Ahora no es solo México, sino que la Oh, that's right. brecha de Darién. También quieren cerrar esa parte de brecha de Darién. Correcto. Había escuchado de eso. Avanzando en la agenda. As I hear you, Mientras te escucho, so there is a crisis at the border. hay una crisis en la frontera. ¿Y qué dirías? ¿Cuál es la crisis? ¿El número de personas que están pasando? Naval guards? I mean, what is ¿El número de guardias que hay ahí? ¿Cuál es la crisis? Yo creo que al final del día, una comunidad como la del Paso, hemos mostrado que podemos recibir las personas, incluso cuando son números altos, podemos trabajar juntos y podemos brindar el apoyo que ocupan cuando ven. Los números son altos, no estamos abrumados como una comunidad. No hay una falta de compasión. Creo que es una crisis de imaginación, es una crisis de compasión en nuestro país, en una buena parte del país. ¿Por parte de quién? De nuevo, como país, desafortunadamente no hemos arribado a un consenso de que esta sea nuestra política en la frontera. La migración ha evolucionado. Lo que vemos en la frontera son la nueva generación de recién llegados, nuevos americanos. Pero hay muchas personas que nos dirían que hay que tenerle miedo a esto porque de algún modo la migración representa una amenaza al país, a nuestro trabajo, a nuestras comunidades. Porque desafortunadamente ese mensaje tiene un aspecto político en el país. Entonces, es una crisis de imaginación en ese sentido de que vemos al otro, vemos la persona que viene, vemos la persona vulnerable que simplemente quiere compasión, como una amenaza. Entonces, esa persona la vemos como una amenaza y creamos políticas alrededor de esto, opciones políticas en torno a esto.
para proteger a nosotros de ellos. Sí, hay muchos chivos expiatorios con esto. Desafortunadamente, en nuestro país hemos visto múltiples veces que hemos hecho que ellos sean chivos expiatorios por las cosas que nos van mal y lo hemos visto en el paso. Mencioné como que es un paisaje, el camino, el presidente Lincoln cuando él dijo que tenía un sueño, que quería conectar la costa este y el oeste, entonces él construyó un ferrocarril. La manera más fácil de construirlo era a través del Paso. Estamos en la parte sur de las Rocky Mountains y en México hay otro rango de montañas, pero en el Paso se abre un poquitito. Entonces, este es el lugar donde eligieron construir el ferrocarril que conectaba los dos océanos, ambas. Entonces, ¿quién construyó el ferrocarril en 1800? Eran migrantes de China, eran migrantes Then we sent asiáticos. them home, right. Y después los mandamos de vuelta a sus casas. Al finalizar de construirlo, pasamos a la primera ley anti-inmigrante y dijimos, no, ya no los queremos aquí. Muchas personas aquí en El Paso, sus hijos o hijas o nietos personas que son braceros. Los braceros eran personas que los invitamos de México cuando estábamos en guerra durante la Segunda Guerra Mundial, porque todos los hombres estaban en guerra y las mujeres estaban ayudando el esfuerzo militar. Ocupamos un trabajo laboral en los campos, en las fábricas. Invitamos mucho fuerza laboral de México y cuando finalizó la guerra, dijimos, no, ya no. Hicimos la operación Wetback bajo el presidente Eisenhower, que a día de hoy es la deportación más masiva en toda la historia. Entonces tenemos una relación bipolar con la inmigración siendo país porque les abrimos la puerta, pero después la cerramos en la cara de ellos. Y pasa una y otra vez. Tenemos que construir una política que respete la contribución de los migrantes, que nos hizo un mejor país, que es consistente con nuestros mejores ángeles, porque cuando nos va bien, cuando hacemos bien la inmigración como país, somos capaces de integrar y permitimos que las personas contribuyan. ¿Cuántos inmigrantes están en las Fuerzas Armadas o son empleados esenciales construyendo nuestros hogares y nos, nos logran que podamos tener los víveres en los supermercados y comida en la mesa? Tenemos que alcanzar un consenso como país. La frontera simplemente es un punto focal, es donde es más visible y más traumático, pero tenemos que alcanzar un consenso en el país sobre qué tipo de país queremos ser, pero hay que respetar nuestra identidad como un país que se ha beneficiado enormemente de la inmigración y reconocer que no son personas que temer, simplemente son la próxima generación de estadounidenses y recién llegados. We Ok, have a number of tenemos questions un número de in the preguntas chat. que han incluido en el Before we chat, go there, what pero antes de is pasar the ahí, solution? I've ¿cuál heard es you la say, solución? Te he I've escuchado, heard you say it, me parece que that te the escuché government decir que el gobierno, providing the way they are beginning to right now, que la manera en que están brindando ahorita, to recognize our dignities with el the que work, reconozcan su dignidad these y are areas that we need creando esas services áreas as they para come. brindarles servicio mientras entran. The Y need for hablamos sobre community, la necesidad de una community comunidad, care. la comunidad de esas personas aquí. What else do we need? ¿Qué más ocupamos aquí? I think first we need to, Diría que antes que nada tenemos que reconocer que la migración es un hecho de la vida, no solo en nuestro país. La inmigración que estamos viendo en la frontera es simplemente parte de un fenómeno más grande. Cuando comenzamos a contar cuántos inmigrantes habían, fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque la Segunda Mundial fue un tiempo de gran desplazamiento, comenzamos a contarlos. Y es cierto, hoy tenemos más migrantes que en cualquier otro momento de la historia humana. 120 millones de personas vulnerables en todo el mundo se han ido de sus países debido a conflicto, violencia, persecución, pero es como 3% de la población total del mundo. Entonces, al momento de la Segunda Guerra Mundial era 3%, ahora es 3,5% de la población total del mundo. La migración es un hecho de la vida en nuestro mundo globalizado y hay que poner políticas que funcionan. Intentamos las muros en las fronteras, tratamos tenemos 800 millas de muro fronterizo. Si uno viene al Paso, van a ver que el muro es 3 veces el tamaño
tenemos 18,000 Border Patrol agents on the southern agentes de la border. patrulla Spend about fronteriza. $24 billion Gastamos unos um, 24,000 millones de in law dólares enforcement as a en country, la which is more than we spend implementación all antimigración, other lo law cual es que enforcement más se gasta en cualquier otro tipo Secret Service, de fuerzas policiales, incluyendo el all FBI, other federal law los, enforcement. cualquier otro tipo It de doesn't work. fuerzas policial It hasn't made a federales. dent in the No, global no picture. funciona, no ha It afectado en has nada, actually no ha it's impactado made a de difference. ningún modo la. And ultimately, Ocupamos otro tipo de abordaje. put in place legal pathways. Tenemos que también establecer Migrate, there caminos needs to be legales. pathways. Entonces, quienes quieren migrar We need to ocupan estas vías legales. The best Hay que way to deal with legalizarlo. immigration Y is la mejor manera de lidiar con la inmigración en la frontera es So let's find convertirlo en legal. Así que busquemos vías legales, canales legales para que quienes ocupan migrar tengan acceso a esto. Y como país podemos beneficiar de esto, podemos asegurarnos que podemos, por ejemplo, podemos igualar las necesidades de la fuerza laboral. Entonces, un cambio de mentalidad, reconocer que la migración es parte de la fábrica del tejido mundial. Leyes que beneficien a los migrantes, a las comunidades fronterizas, que beneficien al país también, al legalizar la migración. Y al final del día, hay que lidiar con los promotores, hay que solucionar los problemas en los países de origen, porque las personas tienen derecho a emigrar, pero lo que he descubierto es trabajar con personas en la frontera, es que nadie quiere emigrar, es una opción de último recurso, se les obliga a hacerlo, correcto. Así que trabajemos para asegurarnos que el derecho a no migrar se convierta en una realidad para las personas en sus países de origen. Es un trabajo de largo plazo, pero siendo un líder en la comunidad global, creo que Estados Unidos tiene un papel para jugar en esto. Te agradezco hasta ahora y tengo preguntas y mientras veo el reloj, que los podemos pasar un par de minutos pasado la hora, Rich. Yo diría que sí. Pasemos unos 10 minutos. ¿Les parece? ¿Y tienes otras preguntas del chat? Sí, una pregunta que vino es que ¿cuáles son las condiciones para las personas que no pueden cruzar la frontera, que han tratado de cruzar, pero llegan a México y quedan varados ahí? ¿Cómo es ese trabajo? En la administración de Trump realmente comenzó esta dinámica de tratar de tercerizar nuestras responsabilidades de migración hacia México. Entonces, capaz han escuchado de Título 42 también y ahora estas dos órdenes ejecutivas. El intento es obligar que personas se queden del otro lado de la frontera. La realidad es que México no tiene la infraestructura, desafortunadamente, para cumplir con las necesidades humanas que tienen, sea para albergue, necesidades médicas, que las personas que tienen familias y están ahí por más tiempo, los niños tienen necesidades más complejas, necesidad para educación. México está aumentando el número de personas a quienes están brindando el asilo, así que muchas personas que no encuentran protección en Estados Unidos han logrado encontrar un lugar para recibir asilo en México. Es un número reducido y es apenas una gota en la cubeta comparado a la realidad de la necesidad. La otra cosa es que estamos recibiendo muchas personas de México en la frontera. Hubo un tiempo hace unos 10, 15 años donde la inmigración de México no existía, pocos ni se percibía, pero incluso durante unos años de la administración de Obama era negativo. Había más personas que estaban regresando o siendo deportadas de los que eran ingresando al país. Y eso ya no es realidad, en gran parte debido a que México es tan inseguro. México, en muchos sentidos, es un narcoestado controlado por los carteles de la droga y la realidad de enviar drogas a los Estados Unidos. Y eso ha debilitado su democracia, ha debilitado sus instituciones y también significa que los migrantes son muy vulnerables en México, así que son explotados con bastante. O los matan, o son secuestrados, o son explotados de múltiples maneras. México es un país extremadamente peligroso si uno es un migrante hoy en día. Ciudad Juárez es un lugar muy peligroso. Así que políticas que obligan a los migrantes que se queden en México exacerban estas vulnerabilidades en las personas, desafortunadamente.
Another question just came in. Otra pregunta que acaba de entrar. When you say we need legal Cuando dice que ocupamos vías legales para los inmigrantes, ¿te refieres a ciudadanía permanent o algún tipo de presencia permanente con autorización para laborar? Sí, yo creería que para las 11, 12 millones de personas en nuestro país sin documentos, tenemos un deber para ofrecerle un camino hacia la ciudadanía, porque así como participan plenamente, sea de manera económica, social, y son personas que sí están participando. Creo que solamente pienso en la experiencia de la pandemia y muchos de estos trabajadores esenciales fueron quienes mantuvieron seguro el país y resiliente y hay un sentido de responsabilidad social que hay que reconocerlo, pero la ciudadanía significa la capacidad de trabajar plenamente para esos 11, 12 millones de personas, buscar una manera para conseguir ese camino hasta la ciudadanía. Para nuestras necesidades económicas, que tenemos muchas necesidades económicas para que las personas tengan acceso al mercado laboral. Entonces hay que buscar visas laborales, aumentar el número de visas laborales que estamos brindando. Algo que nos llevó a ese punto donde bajamos significativamente el número de migración de México. Había múltiples factores, pero el factor principal es que damos muchas visas de trabajo y visas de agricultura para México. Y eso estabilizó, ya no había tantas personas que buscaban entrar irregularmente a Estados Unidos porque habían vías legales para hacerlo. Para muchas personas de Centroamérica que entran a nuestro país ahora, tenemos que descifrar de alguna manera para aumentar el número de visas de trabajo. Así que es una mezcla de cosas. Ciudadanía es una de las cosas que tenemos que hacer para quienes han hecho que este país sea su hogar. Pero hay otras personas que puede ser que ocupan migración circular, que lleguen, contribuyen, crean su familia y después vuelven a su país. Siendo una comunidad fronteriza, conocemos esa realidad muy bien. Mientras se ha endurecido la frontera, y hemos visto en eso en el paso, las fronteras se hacen más largas y más altas, y hay más agentes fronterizos, las personas literalmente ya no pueden regresar, así que esa población indocumentada está atrapada. Antes de eso, es una realidad más fluida, de hacían su dinero aquí, capaz trabajando en el campo, volvían a sus hogares, trabajo por temporadas, o venían aquí y enviaban remesas a sus hogares para que construyeran o mejoraran sus casas y volvían para retirarse. Eso ya no es realidad porque creamos un sistema que ha atrapado esta documentación, esta población de documentos, porque si se van, nunca van a poder regresar. I'll give you one more question. Ok, te daré una pregunta más. Chat, but Ya ha respondido otras, pero ¿puedes mencionar algunas de las causas de la violencia y los peligros en México? ¿A qué se debe? Creo que no se puede subestimar de ningún modo la realidad de la violencia producida por los narcotraficantes. Es muy insidioso porque it's such a profitable industry. es una industria que genera tantos ingresos, ya que como país consumimos muchas drogas. Entonces corrompe las instituciones. Y no solo instituciones mexicanas, uno puede ver nuestras propias instituciones de ejecución en las fronteras. Las estadísticas muestran esto. Los agentes de las fronteras cometen más crímenes que inmigrantes y parte de esto es porque son vulnerables a la corrupción también, porque los carteles van a buscar oficiales corruptos para ayudarles a traficar personas o bienes al país. Es una industria con muchas ganancias. Si uno viene al Paso, pueden notar que aquí tenemos muchas tiendas de venta de armas y la mayor número de estas tiendas están en la frontera entre México y Estados Unidos porque son muchas armas que se compran aquí y vuelven a México. No todos pagamos por las drogas, ese dinero paga por las armas. Las armas van al norte, van al sur y los carteles pelean entre ellos mismos para controlar las rutas de comercio, le pagan soborno a los oficiales locales, debilitan la democracia, debilitan las cortes, debilitan las instituciones y crean un entorno que afecta a todo. Está permeado en toda parte de las personas jóvenes que no tienen oportunidades económicas o posibilidades pueden ser reclutados para
become part of criminal para que se organizations. conviertan en So parte de las organizaciones criminales. it just infects Simplemente everything in infecta society, cada dimensión de la and it breeds sociedad. insecurity. Y And when people eso can't da work, lugar a la inseguridad, y cuando las personas no pueden trabajar debido a que no es seguro, no pueden conseguir un empleo porque no es seguro, no pueden tener una familia porque no es seguro, están obligados a emigrar, y muchas personas en México viven en esa situación. Y these criminal organizations, they don't just estas focus on drugs. organizaciones criminales no solo se enfocan en las drogas, ellos amplían la inmigración desafortunadamente. Los inmigrantes son parte de eso. Así que le van a cobrar los inmigrantes mientras van, les cobran impuestos y más impuestos. Y cuando no tienen más dinero, los obligan a que llamen a sus parientes de los Estados Unidos o países de origen y los obligan a pagar impuestos adicionales. Y si no lo hacen, los van a secuestrar o incluso peor, los pueden hasta matar. Entonces, es algo terrible. Y nosotros somos responsables en gran parte, estamos involucrados en el tema, porque siendo americanos somos los consumidores finales de ese producto, desafortunadamente. Hay que buscar una menor manera de lidiar con la realidad de las drogas como país, porque estamos creando mucha inmigración que está promocionando la migración para muchas Thanks, Paul. Back personas. to you, Kay. All right, thank you very much. And Gracias, Dylan, y de vuelta a ti, while we were Kay. chatting, Cuando as I estábamos was hablando, introducing your mientras te background, estaba conociendo talked about the tu importance antecedentes, tu of historia, voting and hablamos de la thinking importancia beyond sobre the vote. votar y pensar Just más speak to allá that. del voto. ¿Puedes hablar de eso por un minuto nada más? Sí, yo creo que antes que nada la participación política es muy importante. Nuestros oficiales electos tienen que escuchar nuestras voces, tienen que escuchar, como dije, que en la ausencia de reforma migratoria hay muchas voces en los espacios públicos que están aprovechándose de la ausencia de una buena política y tratando de persuadirnos de que nos dice que hay que tenerle miedo a los migrantes. Están captando a los votantes de esta manera. Desafortunadamente, la xenofobia ha crecido en nuestro país. Entonces, hay que alzar la voz, hay que hacerlo saber a nuestros oficiales electos que esto no es consistente con nuestros valores de quienes somos, que somos personas de fe, y que también tenemos que juntar el tipo de futuro que queremos. Y es lo que más me impresiona sobre Strangers No Longer, porque a través de los servicios directos, de los círculos que están creando en sus comunidades de fe, ustedes están dándole vida a una visión diferente, están poniendo en práctica ese futuro que queremos, es la bienvenida, es la sociedad humana que podemos tener en poner en práctica. Y creo que es un acto de resistencia. Su voto es un acto pero esta compasión también puede ser profética y puede ser un acto de resistencia. Y hay que pintar una mejor imagen del país a través de esos actos de resistencia. Thank you. Muchas Thank you very gracias. much. And there have been little notes coming in Han through the habido chat, ciertas notas que han thanking you venido for en el your chat por and dándote gracias por la claridad right, your faith-filled y compassion and su knowledge. creación y su conocimiento. We thank you. It has Te been damos las privilege gracias. to Ha know sido you un and privilegio to poder invite you to, conocerte e share your invitarte wisdoms. para que Thank you compartas very tu much. conocimiento con nosotros. So Muchas here comes some gracias. more coming through the chat. Ahí vienen I más just want you preguntas en to el know that chat we que so realmente appreciate quieres que this. sepas que So, realmente agradecemos and tu the tiempo. next steps, you gave us Y some next tú nos steps. diste algunos próximos You gave us pasos. ways to Nos think, diste maneras de ways to pensar say e out ideas loud, para decir en voz so that alta let para que no people queden, people. para que no So, thank vengan, you nos for that. sorprendan las personas. Te damos gracias I por eso. believe next I'm going to ask Si no me Kathy if you equivoco, would, creo que tell le us pidiera who a the next Kathy, speaker y más bien el is going to be próximo someone orador who será isn't alguien us. que Kathy, realmente will you share está. that with Kathy, everyone? ¿quieres I compartir eso think con it's las a próximas perfect personas? next step for Es us. el Go ahead, please. perfecto Okay. próximo paso para Jim, nosotros. would you please put up that screen Jim, that shows ¿puedes the poner esa upcoming pantalla meetings? que muestra los próximos programas? So we have two more Tenemos webinars dos this más summer. eventos de webinars en este verano. Lo pueden ver aquí en la pantalla. About the next one coming up Que in está mencionando el August. próximo, que será en We have agosto. Jose Hernandez, who is Tenemos going to a
Rick Hernández está hablando sobre la verdad sobre migración. Rick Hernández, su próximo libro, La verdad sobre migración, ¿por qué las sociedades exitosas dan la bienvenida a los recién llegados? Y lo ha hecho con investigación para ofrecer una perspectiva sobre cómo los recién llegados afectan a nuestro país y la comunidad. Y después el 17 de septiembre, con la temporada de elecciones, estará el padre Dave Birchmeier. Hablará sobre enseñanza social católica que es un llamado para promocionar el bien común para toda la ciudad y cómo al votar podemos hacer eso. Y nuestro último evento del verano será un evento presencial el domingo 29 de septiembre, comenzando a las 2:30. Vamos a estar observando el 110 Día Internacional de Oración para Refugiados, iniciando con una procesión y luego una misa en la Catedral de Most Blessed Sacrament en Woodland, Detroit. Será un evento para todos nuestros miembros, nuestros aliados, nuestras amistades. Invitamos a todas personas por todo el estado que se unan. Esperamos que haya 1,000 personas y esperamos que ustedes sean parte de eso también. Con este evento queremos mostrar al mundo nuestro deseo y compromiso para comunidad y diversidad. Y por último, quiero mencionar que el 13 de noviembre será nuestro segundo día de cabildeo en Lansing para continuar con nuestro apoyo sobre la propuesta de ley de Drive Safe. Van a recibir correo de parte de nosotros, nuestros boletines, donde vamos a hablar de nuestros programas, explicándoles cómo registrarse y cómo participar. Y siempre pueden ir a nuestra página web, strangersnolonger.org. Esperamos que sigan participando este verano. Gracias. Y antes de irnos, Kathy, solo quiero decir que Zeke Hernández lo busqué. ¿Quién es él? Es un autor brillante. Ha escrito libros muy inteligentes, con muchos aportes interesantes. Y yo lo que he visto es que tiene muchas ideas sobre cómo mejorar nuestro sistema de inmigración. Es lo que quiero escuchar. Ok. Aquí estamos todos juntos y juntas y quiero agradecer a todos por haberse unido hoy. Ha sido un privilegio para nosotros organizar esto. Y de nuevo, muchas gracias, Dylan. Adelante, Kathy. Gracias a todos y todas. Nos vemos de nuevo en agosto.